la más importante, una de las más importantes cosas en una edificación es, sin lugar a dudas, la fundación. Es que por hermoso que sea el edificio, con una fachada atractiva y con interiores muy amplios y ventilados, si la fundación no es buena, fácilmente todo puede venirse abajo. Digo esto para ilustrar que de igual manera sucede cuando estudiamos un libro de la Biblia. Si la fundación de dicho libro no es buena en nuestro estudio personal, aun cuando podemos encontrar partes hermosas mientras avanzamos, muy fácil que todo se venga abajo o que no asimilemos el mensaje que Dios quiere darnos en cada una de sus partes. De allí que sea tan pero tan importante que cuando empezamos con los detalles de la introducción pongamos doble o triple atención. Mis aplausos para quienes de ustedes toman nota. Habrá tanta información esta mañana, pero no se preocupen aún si yo corro en la explicación. Voy a subir las diapositivas a la web de la iglesia para que de ahí ustedes puedan consultarlas y que puedan enriquecer su estudio personal. A manera de ensayo y como una especie de entorno o marco teórico para entender el libro que hoy vamos a estudiar, voy a sugerir que creemos un marco de referencia en cuanto a aquellas 3 o 4 o más naciones que impacten mucho en nuestra cultura. Es decir, aquellos países que históricamente, por cualesquiera razones, más influyen a nuestra cultura. Ahora, para hacer eso, prefiero que ustedes enriquezcan el estudio, que me ayuden sugiriendo a vuestro juicio qué naciones o culturas piensan que son las que más impacto provocan en nuestra comunidad. Ayúdenme. ¿Alguno de ustedes sugiera? La que más influencia provoca hoy por hoy en nuestra comunidad, sin duda Estados Unidos. Bueno, de hecho, ese país tiene tantos salvadoreños que algunos bromean diciendo que ahí está el departamento número 15. Y claro, esa es una influencia directa, no solo por el dinero, sino también por la televisión, educación y también por esa ola horrenda de antivalores que nos imponen. Definitivamente vamos a llamar a este círculo azul en esta pantalla las disculpas, porque el proyector no es el nuestro, se quemó la lámpara y entre tanto lo cambiamos, la diapositiva es un poco tenue, pero yo voy a ir explicando con detalle. La idea de dar estas diapositivas es para que usted recuerde de mejor forma todo esto. Ese círculo azul es el entorno que mayor influencia provoca hoy por hoy en nuestra sociedad. Luego, ¿qué otro país sugerirían nación o cultura? A ver, dijiste la correcta unos minutos atrás. España. De hecho, tenemos su lengua y la religión oficial en buena parte de América es producto de quienes nos colonizaron. Muy mal hacen los medios de comunicación en decir que es nuestra madre patria, pero así le llaman. Es que si fuera nuestra madre, que nos subsidie y que hayan políticas de ayuda a la desgracia y miseria de nuestro país. Así es que es una madre sin hijos, pero en fin, España sería la segunda que provoca mayor influencia, entonces es el segundo círculo, el más oscuro. ¿Cuál sería la tercera o el grupo de otras naciones que no influyen tanto como estas primeras dos, pero que en conjunto sí están influyendo mucho hoy por hoy
a nuestra sociedad. A ver, ¿qué sugieren? Uno a la vez, ¿sí, hermano? No, la nación, no el conjunto de ellas, hermano. México y Colombia. Tal vez Colombia un poco, pero México lo dudo porque nosotros, sobre todo los salvadoreños, mostramos aversión a lo mexicano por producto del fútbol. Entonces, aunque si bien es cierto que su mercado impacta al nuestro, no hay mayor influencia. Hay muchos incluso que el simple hecho de decirse mexicano ya no muchos simpatizan con ello. Venezuela, sin duda. Mire todas las gasolineras ahora, no todas, una gran parte, Alba Petróleos. China, por supuesto que sí, en realidad está impactando al mundo entero China. Y algunos dicen que Alba Petróleo, Venezuela, Cuba y otros no es más que el impacto que China comunista está provocando en la economía a nivel mundial. Puedo equivocarme, alguno de ustedes puede decir, no, mire, pastor, exageró un poco. No es mi asunto, solo es ilustrativo para ampliar. Así es que diríamos que el tercer círculo serían naciones como Rusia, China comunista, Cuba, Venezuela o cualesquiera otras que tienen la filosofía o la tendencia hacia el socialismo o hacia el comunismo, que de hecho hoy por hoy nos está gobernando un partido que ocupa como referentes algunos de los líderes de dichas naciones. No es una crítica, desde luego, solo es un detalle ilustrativo. Finalmente aparecemos nosotros, el último círculo. Esto no significa que somos los más chiquitos, aunque sí lo somos. Esto es una especie de gráfica para decirle que somos círculos concéntricos, que finalmente somos parte de uno solo, el que más influencia provoca, el que menos, y así para ilustrarlo. Bueno, aquí tenemos 4 instituciones, naciones, culturas o pueblos. Nosotros, que somos el punto de referencia de nuestro estudio, deseamos provocar algún impacto en estas otras naciones. Ellos nos venden lo que les da la gana. Sabio sería que alguna vez se nos ocurriera venderle algo nosotros a ellos para que se volviera recíproca la ganancia. Y pienso y sugiero que una de nuestras grandes fortalezas podría ser el maíz, y que si nosotros nos convirtiéramos en grandes productores del maíz y lo exportamos a estas naciones, pues quizá alguna ventaja tomaríamos. Ahora, la pregunta es, si el maíz es el producto que vamos a ocupar, ¿cómo le vendemos a los Estados Unidos el maíz? Sé que hay muchos vendedores y otros que no son vendedores, pero son muy creativos. En los Estados Unidos su lengua es el inglés, están en un capitalismo aberrante. En fin, tomando eso en cuenta, ¿cómo les vendemos el maíz? Díganme alguna idea. Los tamales y las pupusas. Mire, podría ser, pero he visto en los grupos de extranjeros que vienen aquí que no le hacen muy buena cara a las pupusas. Se comen una por complacernos, pero incluso hasta sienten temor y dicen, ¿y el cuchillo y el tenedor? No, así nomás. Y parece que no. Los tamales tampoco, a pesar de que están tan cercanos a México, parece que tampoco. Entonces sí lo comen, pero como que no podríamos explotarlo. ¿Se les ocurriría alguna otra idea? Como hojuelas de maíz, sí, porque comen mucho cereal. Y además de eso, también podríamos explotarlos como popcorn. De hecho, en la industria del cine hay más riquezas por la proyección, por la venta del popcorn que por la proyección de la película. Y por supuesto que no les iremos a decir, ¿quieren palomitas de maíz? Porque ellos van a decir, ¿qué es eso? Deberíamos decirles, aquí producimos cantidades enormes de popcorn, aquí tenemos cornflakes y mucho que ustedes pueden necesitar. Bueno, quizás eso funciona.
¿Y a España cómo le vendemos el maíz? ¿De igual manera? Vamos, sugiéranme, tantos hombres de negocios, tantos profesionales aquí, vendedores y otros consumidores, hermano. ¿Y por qué en harina? Bueno, podría ser. Quizás si lo convertimos en harina y les vendemos la idea que se podrían convertir en grandes consumidores de harinas porque ellos disfrutan mucho del pan, tal vez funciona. Y por supuesto que a ellos no les hablaremos en inglés, sino que para ventaja nuestra les vamos a vender en nuestro propio idioma. Y a estos otros 3 países, o cualesquiera como Rusia, China comunista, Cuba, Venezuela, o cualesquiera referentes, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué les decimos? ¿Nadie? Deben tener alguna idea. Dicen que en nuestro país vendemos de todo y que producimos todo, que lo que no lo producimos lo inventamos y lo que no lo robamos. Bueno, pero así dicen en Estados Unidos. Así es que deberíamos tener alguna idea. ¿Cómo les vendemos maíz a esa gente? ¿Nadie? ¿Nadie quiere una idea remota? Nelson. Como un combustible. Podría ser, aunque ellos son multimillonarios porque son dueños del oro negro, del petróleo. A lo mejor no les atrae como combustible. Pero alguien me sugirió esta mañana, ¿y por qué no les decimos que a través del maíz pueden provocar una política de socialismo como nunca antes en el mundo? Que si producimos suficiente maíz y lo damos a precios muy bajos, se acabó el hambre en el planeta Tierra y ellos tendrían eso como punta de lanza para decirle al mundo que el socialismo es el mejor sistema inventado por el hombre. Quizá, podría ser. Ok, resulta que después de esto, y no olviden que a estos países no les vamos a hablar en inglés, porque de la misma forma que nosotros mostramos aversión deportiva por México, ellos muestran aversión hacia la cultura norteamericana, así que no podemos hablar inglés, no podemos hablar español, y esa es una de las razones por la que el mandarín se ha convertido hoy por hoy en la segunda lengua más hablada en el mundo, y dicen algunos que ya es la primera. En fin, ya somos ricos vendiendo maíz después de este estudio. ¿Qué tiene que ver todo esto? Solo intenté estimular su intelecto, crear una fundación en honor a nuestro contexto geográfico, cultural e histórico para trasladarnos a nuestro tema en cuestión, nuestro tema en estudio. ¿Cuál es? No es El Salvador, desde luego, aunque en forma comparativa les cuento que Israel, que es nuestro tema de estudio, tiene casi la misma extensión geográfica. Somos un poco más, poco menos chico que la nación hebrea. Entonces, nuestro estudio arranca ahora, pero en este contexto para que ustedes entiendan fácilmente el contexto de Israel. Y vamos a viajar en la historia, vamos a retroceder allá por los años 50 después de Cristo. Jesús resucitó al año 33 después de Cristo, era el año 50, la iglesia primitiva recién nacía, era la iglesia apostólica, la iglesia de Cristo. Nosotros en sus orígenes, en un país tan chico, una nación hebrea como Israel, tratando de influenciar al mundo, porque la misión que Jesús dio a los apóstoles, predicar el evangelio en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hay que hacer una especie de planificación y en honor a ello necesitamos tener círculos concéntricos que están influenciando al mundo para en honor a eso establecer alguna política o una estrategia de evangelización. Así es que, siguiendo el ejemplo de nuestro contexto, vamos a poner un círculo grande y diremos que esa nación, este círculo representa la nación que más influencia provocó en el mundo en el año 50 después de Cristo. Ayúdenme ustedes y díganme cuál era la nación, cultura
Pueblo que más influencia ejercía en el mundo conocido para ese entonces. Roma, desde luego, el imperio. Y son esas películas de Cubo Vadis o paralelas que usted ha visto. La época de los gladiadores, el imperio de Roma. Bueno, ahora vamos a colocar un segundo círculo. ¿Cuál sería la segunda nación, cultura, pueblo o nación que gran influencia ejercía sobre el imperio de Roma? Sin duda Grecia. Si usted pregunta, ¿y por qué? Es que Grecia fue el imperio que antecedió al romano. Roma conquistó a los griegos, pero la cultura helenística no desapareció. De hecho, nosotros, a pesar de nuestra poca cultura, también heredamos la cultura griega en muchas de sus áreas, sobre todo por la filosofía, la mitología griega y todas esas obras literarias, pues fueron transculturizadas hacia Roma. Y Grecia reinaba no desde el punto de vista de Roma, sino en cuanto a filosofía y ciencias. Tanto que sorpréndanse, el idioma de los romanos era latín, pero la lengua oficial en los lugares cultos y de alta alcurnia, valga la redundancia, era el griego. Porque el griego era el idioma que se hablaban los muy académicos. Bueno, ¿cuál sería la tercera? La tercera nación que influía, pueblo o cultura. Ya lo escribí. Israel, desde luego. Desde los inicios de la historia, Israel fue diseñado por Dios para hacer luz a las naciones. Pero ellos tergiversaron el plan de Dios y se han convertido en oscuridad a las naciones. Prueba de ello, que una ciudad que debió ser santa y fuente de santidad es fuente de guerras, conflictos y terrorismo para el mundo entero. Entonces, por supuesto que ejercía influencia. Y la última sociedad influyendo al mundo en ese momento, ¿cuál era? La Iglesia de Cristo, la recién fundada organización que tenía, y es el círculo más chico, que tenía como misión ir, predicar el evangelio a toda criatura, convirtiéndolos y bautizándolos, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en forma paralela. No el maíz, sino que el evangelio de Cristo. Ellos tenían que predicarlo a estas naciones. Y de igual manera que no íbamos a llevar palomitas de maíz a los norteamericanos, sino que popcorn, de igual manera la Iglesia de Cristo tenía que presentar a Jesús a los romanos de una forma distinta a la manera que se los presentaba a los griegos o que se los presentaba a los judíos, porque cada quien en su contexto, aunque tuviesen influencia de todas estas culturas, naciones o pueblos. Eso es precisamente lo que da a luz a que se hayan escrito 4 evangelios. Cuando usted abre el Nuevo Testamento, encuentra San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cada uno de estos está escribiendo a cada uno de estos pueblos, a Roma, a Grecia, a los judíos o a la Iglesia de Cristo. Es lo mismo, pero a culturas distintas. Y mire que no creo que hagamos bien en decir que son 4 biografías de la vida, obra, muerte y resurrección del Señor. Yo estoy de acuerdo con lo que los estudiosos de Editorial Unilit dicen, que eso no es una buena definición, que es mejor decir que son 4 retratos complementarios. Eso en su oportunidad más tarde se los explico. Por ahora solo debemos saber, los romanos hablaban latín, los griegos hablaban griego, los judíos hablaban hebreo y la Iglesia de Cristo hablaba un poco de todo.
Incluso el dialecto arameo, que es una derivación antigua del hebreo, y ellos debían llevar el evangelio a todas estas naciones. En este contexto o en esta fundación es que sacamos a uno de los evangelios y decimos, vamos a estudiarlo. Y por ello, bienvenidos al evangelista que habló sobre Jesús a los romanos. Antes de que busque el libro, le voy a decir lo mismo de otra forma. Bienvenidos a las buenas nuevas según el predicador que habló a los romanos. Buenas nuevas es la traducción directa de evangelio. Cuando usted dice evangelio según San Juan, dice buenas nuevas según un predicador llamado Juan. Cuando usted dice evangelio según San Marcos, que es el que hoy comenzamos a estudiar, son las nuevas y buenas noticias que Marcos dio respecto a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos hoy al emocionante libro del Evangelio según San Marcos. Y no busquen Marcos, busquen Ezequiel, capítulo 1, que por qué ya luego les explico. Ezequiel, capítulo 1, búsquenlo en su concordancia, en su índice, es más fácil, porque algunos en su vida supieron sobre Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, y por favor, cuando lo encuentren, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Ezequiel, capítulo 1. ¿Listas sus Biblias? Vamos hasta el verso 10. Bueno, empecemos desde el 5 mejor. Antes de leer Ezequiel, les cuento qué es lo que vamos a leer. Ezequiel era un profeta antes del advenimiento de Cristo, antes de que Cristo naciera. El Espíritu de Dios vino sobre él y le permitió ver la gloria de Dios en visión, valga la redundancia de ver. Dios le permite que Ezequiel vea su gloria y que la describa antes de que Cristo nazca. ¿Qué es lo que vio Ezequiel respecto a la plenitud de Dios? Lo que vamos a leer. Esta es la visión, verso 5, desde el 4 mejor. Y miré y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente alrededor de él, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. No eran ángeles, no eran personas, eran 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres, tenían 4 caras, 4 alas, pies derechos, debajo de sus alas. Vayan hasta el verso 10. Estoy corriendo por cuestión tiempo. Ustedes en casa revisan verso a verso. Verso 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de buey y asimismo cara de águila. 4 aspectos. Sé que hasta este momento algunos de ustedes que por primera vez leen este capítulo dicen, a saber qué está leyendo este hombre. No se preocupen, se los voy a explicar con mayor énfasis. Por ahora inclinamos el rostro y oramos. Señor, por favor, sé de bendición a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Lo que Ezequiel vio fue algo como lo que ven las diapositivas, por supuesto, con mucha mayor gloria. Era 4 seres que tenían estos 4 rostros. Note, hay un león, un águila, un buey, en honor a ellos los cuernos, y la cara de un hombre. Eran 4 seres vivientes. Y si usted dice, no entiendo nada, no se sorprenda. Creo que Ezequiel dijo exactamente
lo mismo que usted está diciendo ahora. No entiendo nada. Ahora, como ya todo esto es historia y la Biblia está completa, podemos estudiarla a plenitud y explicar esos detalles. Este es el asunto. Dios le permitió a Ezequiel ver la gloria de Cristo antes de su nacimiento. Y le dijo que Cristo vendría a través de los 4 evangelios. Y que estos 4 seres vivientes representaban los 4 retratos complementarios de nuestro Señor Jesucristo, los 4 evangelios. Usted dice, ¿de dónde saca las figuras buey y esto relacionada con los evangelios? Bueno, aquí se los voy a mostrar en este cuadro y atentos a ello. Acá en rojo, vayan siguiendo las pantallas, está el libro y los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acabamos de leer sobre la visión. La visión dice que león, que un buey, que un hombre y que una cara de águila. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho, atentos. Ahora en el cuadro vamos al pueblo. Les dije ya que eran 4 pueblos o influencias o naciones o comunidades: los judíos, los romanos, los griegos y la iglesia. Ahora, ¿qué relación tienen estos? Muchísima. Les dije que vamos a llevar a los norteamericanos maíz traducido en popcorn. Ahora vamos a llevar a nuestro Señor Jesucristo a los judíos traducido en lo que ellos esperan: el Mesías príncipe. Ellos esperan al cachorro de león de la tribu de Judá. Ellos esperan el linaje de David, el linaje real, que un Mesías príncipe, un rey, venga y les libere de su cautiverio. Eso eran los judíos. Entonces, cuando Mateo escribe a los judíos, los representa como el león de la tribu de Judá, que está directamente relacionado al rey y al rey Mesías príncipe. ¿Me di a entender? ¿Amén o no amén? ¿Les tengo ya dormidos algunos? No amén. Ah, sí, amén. No olviden que pueden interrumpirme y preguntarme. Quizás yo corro mucho esto, pero si usted necesita ampliarlo, con gusto yo me detengo. Luego, Marcos, que es nuestro asunto en cuestión, él va a presentar a Jesús a los romanos. No les puede decir a los romanos que va a presentar a un rey, porque entonces los romanos van a cerrar sus oídos y dirán: usted está loco, los judíos son nuestros esclavos. Resulta que ahora es un rey, ese Jesús. Entonces, Marcos va a presentar a Jesús como un siervo. Y por eso ocupa la imagen de un buey o un becerro, que es lo que usted ve en este cuadro aquí en segundo lugar. Aquí ve al siervo. Luego, si vamos a Lucas, él presentó a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque los griegos adoran al hombre. Por eso es que usted ve en esculturas de ese tiempo el cuerpo del hombre en desnudos, porque los griegos decían que el hombre es la perfección de la creación, y por eso es que muchos de esos filósofos se volvieron homosexuales y una inmoralidad horrenda. La filosofía les descarrió por un montón de tonterías y por eso presentan la figura del cuerpo del hombre al desnudo. Entonces, Lucas, que era un doctor, un científico, hablando con otros científicos, les presenta a Jesús como el hombre mismo, la perfección de la creación. Luego, Juan presenta el águila porque es el ave que vuela más alto, pone sus nidos en donde ninguna otra especie animal puede alcanzarlos, y eso dice que surca los cielos y es el Hijo de Dios. Entonces Juan, que predica a la iglesia, ya creen en Jesús, solo les recalca que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso 4 retratos complementarios de nuestro Señor y Dios
nuestro Señor Jesucristo. ¿Me he dado a entender? Bueno, estos cuadros, todo va a estar en la web para quienes quieren revisarlo más detalladamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar de este cuadro a Marcos y vamos a empezar a estudiar el retrato complementario que Marcos presentó respecto a nuestro Señor Jesucristo. Para ello, les voy ahora a ampliar la diferencia entre un retrato complementario y una biografía. Doblemente atentos a esto. Una biografía vista desde 4 puntos de vista distintos puede traer horrores terribles. Porque cada escritor va a escribir lo que quiera. Y no podríamos ni deberíamos decir que conocemos la vida del Señor porque estudiamos a Mateo o porque estudiamos a Juan. La plenitud es la suma de los retratos complementarios. ¿Qué es un retrato complementario? Se lo explico con la historia de aquel anciano que enviudó. Amaba tanto a su esposa que decidió colocar en la sala de su casa 4 fotografías grandes de su esposa recién fallecida. Los familiares pensaban que estaba enloqueciendo. Es que en realidad bastaba una foto. ¿Por qué tenía este hombre que colocar 4 fotos? Uno de los familiares más cercanos llegó e intentó convencerlo de que eso era una locura, que qué era lo que pasaba con él. Él le dijo: bueno, es que me hubieran preguntado antes de juzgarme. Amo aún a mi fallecida esposa y quiero recordarla cada día de mi vida, no en una faceta única, sino en las facetas que más me enternecían mi corazón. Por ello es que colocó estas 4 fotografías: sonriente, triste, enojada y se me acabó la otra, y muy tierna. Él estaba diciendo: mire, ese rostro de mi esposa sonriendo me recuerda cada vez que ella jugaba conmigo y me decía que me amaba y que yo la hacía muy feliz. Pero no se equivoque, esa no era mi esposa en su plenitud, porque este otro extremo de ese rostro enojada es cuando mi esposa estaba furiosa conmigo por mi terquedad y mi temperamento. Y le puedo asegurar, usted no quería estar en esta casa cuando esa mujer estaba enojada. Luego, también la recuerdo con especial énfasis cuando entró en depresión, cuando nuestra tercera hija se apartó de los caminos de Dios y estuvo viviendo en adulterio. Ella estaba destrozada, parecía no tener ánimos de vivir. Y también esta última, la ternura, mire su dulzura. Esta foto la tomé cuando nació nuestro segundo nieto. Se robó el corazón de ella. Y ella tenía tanta dulzura para ese bebé. Yo quiero recordarla en su plenitud, en esas 4 facetas. Ella era mi esposa. Bueno, esto ilustra en forma cercana lo que sería un retrato complementario de nuestro Señor Jesucristo. No estoy refiriéndome a tristeza, enojo, ternura o felicidad. Estoy nada más ilustrando que cada uno de estos retrató algo de la vida de nuestro Señor. Pero la suma de los 4 retratos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros no vamos a estudiarlos en forma paralela. Eso nos llevaría años. Y
Nuestro único propósito ahora es estudiar uno de esos retratos, rasgar de la letra el mensaje para nuestro diario vivir. Claro, ahora que entendemos que Marcos escribió a los romanos, que en sus orígenes hablaban latín, que además de eso ellos gobernaban el mundo conocido, que era un imperio. Entonces nosotros estamos colocando una fundación para lo que ahora vamos a empezar a colocar. ¿Qué vamos a colocar? Algunas enseñanzas, algunos milagros, todo aplicado a nuestro diario vivir, pero con la solidez de una buena fundación. Por cierto, el miércoles vamos a seguir colocando fundación. Nos hace falta hablar sobre el estilo literario que ocupa este libro. Cuando usted entienda el estilo de este escritor, usted dirá, entonces puedo entenderlo mejor. Cuando usted sepa sobre quién escribió este evangelio, sobre sus antecedentes, más o menos su edad, lo que él hizo, su vivencia con el Señor, entonces usted dirá, con razón puso esto. Como por ejemplo, y para animarle que venga en media semana, para los que no vienen, este es el único que dice que hubo un muchacho cuando capturaron a Jesús que salió corriendo totalmente desnudo. Pues se cree que es el mismo que lo escribió. El único que podía darse cuenta o prestar atención en la huida, que iba sin ropa, es quien la escribió. ¿Y por qué es tan explícito en decir sin ropa? Lo verá cuando estudiemos el estilo literario. Que eso a la vez provocará mayor fuerza para estudiarlo a nuestra propia vida. Debo cerrar este estudio refiriéndome al propósito. Debo cerrarlo por cuestión de tiempo. El propósito principal por el cual se escribe este evangelio es predicar a Jesús a los romanos. Así como íbamos a vender maíz a los españoles, tenía que predicar a nuestro Salvador a la cultura de Roma. Les dije ya que el buey era el animal que simbolizaba o representaba el servicio. Entonces, el propósito de este libro es presentar a Jesús, o mejor digo, presentar el amor de Dios simbolizado en la vida de Cristo, sirviendo a la humanidad. Y por ello, el buey lo representa. Aquellos de ustedes que son más estudiosos, los desafío a investigar sobre el conde Zinzendorf. Fue alemán y él fue uno de los precursores o referentes de los moravos. Es igual que morado, solo quítele la D y póngale la V. Moravos, y no tiene que ver con Moravia. Rápidamente le digo de qué se trata los moravos. No voy a profundizar porque no es nuestro tema. Los moravos es un grupo muy parecido a lo que en sus inicios fue los anabaptistas. Los que dieron a luz a los bautistas como religión. Era un grupo religioso con raíces muy fuertes en la Biblia, que se separaron de doctrinas heréticas y que siguieron una fe muy pura y muy sana. Y tenían un corazón para las misiones como pocos en la historia. El conde de Zinzendorf es su referente, quien les ayudó y quien provocó una filosofía maravillosa. Yo relaciono esto porque les quiero hablar sobre el escudo de los moravos. El escudo de los moravos, lo que ocupaban en sus banderas, era un buey y a un lado el altar y al otro lado ocupaban el arado. Y en el pie decía, listo para cualquiera de los dos. Lo que los moravos decían a través de su escudo es, nosotros somos siervos, exactamente como Marcos dijo que los cristianos debían ser.
siervos que ayuden a las personas necesitadas. Y estamos listos para el altar, cosas espirituales, o estamos listos para el arado, para involucrarnos y servir a los necesitados. Esa era la razón de ser de los moravos y por eso ocupaban eso como escudo. He estado pensando que voy a poner 2 cuadros como este más grandes, uno en esa pared y otro en la que sigue. Y en una me encantaría que alguno de los que saben dibujar o diseñadores gráficos dibujaran el escudo de los moravos mientras estudiamos el libro de Marcos y pusieran listo para cualquiera de las dos, o el altar o el servicio, y que recordemos, aquí quisiéramos a Josué 24:15, el libro que acabamos de terminar, que cada vez que entramos tengamos en mente, impregnado, que estamos estudiando el Evangelio de Marcos y que el propósito de este libro es que un hijo de Dios, un cristiano, debe ser un siervo, representado precisamente por el becerro o este animal que su trabajo es trabajo pesado de carga y de servicio. Creo que lo mejor que tengo para cerrar este estudio es contarles sobre la historia de ese famoso capellán que fue llamado al frente de la pelea porque habían varios soldados que estaban agonizando. Este llegó a orar por ellos y uno de los soldados le dijo: mire, yo no quiero que ore por mí, yo lo que quiero es que me haga 2 favores. El capellán dijo: ¿cuáles? Es que no quiero que ore por mí porque yo soy salvo. En mis noches de angustia y de zozobra después de la herida, he visto la gloria de Dios. Sé que hay ángeles esperando. Y creo que por alguna extraña razón Dios no ha querido llevarme aún para que yo le pida estas 2 cosas. ¿Cuáles son? La primera, dijo el soldado: dígale a mis padres que los amo y que voy feliz a la presencia de mi Dios, que no estén tristes porque mi corazón rebosa de gozo. He visto la presencia de Dios y que sus enseñanzas están guardadas en mi corazón por la eternidad. Los veré pronto. La segunda cosa que quiero que haga, el religioso lo interrumpió: ya sé, que vaya a su esposa. No tengo esposa ni hijos. Quiero que vaya donde mi maestra de escuela dominical y le diga que ahora, en esas noches de agonía, cuando veía la gloria de Dios, recordaba esos cantos hermosos con los que ella me ganó a Cristo, y que en lugar de sentir miedo, sentía tanta paz que quería decirle al Señor que me llevara pronto. Vaya y díjale que después de Dios y mis padres le debo a ella ser un hombre que va para la eternidad, que la quiero mucho y que quisiera agradecerle con un gran abrazo lo que hizo por mí. Este capellán estaba consternado, regresó a cumplir su misión. No fue difícil encontrar a los padres. Lo difícil fue encontrar a esa maestra. Ya no se congregaba más en esa iglesia, pero por referencias la encontró. Le dijo: soy capellán del ejército. Y el soldado mencionó sus datos. Ella empezó a derramar lágrimas y dijo: ¿ha muerto? Sí, ha fallecido. Y quería que usted supiera algo. Ella estaba sorprendida. ¿Que yo supiera algo? Sí. Me pidió que le dijera que su voz era como un ángel, que en sus noches de agonía recordaba tan bien sus cantos, lo que le enseñó cuando era un niño, y que él va a la presencia de Dios, que quisiera agradecerle con un gran abrazo
lo que usted hizo por él. Y me encargó darle ese abrazo. El capellán la abrazó y esta mujer empezó a llorar inconsolablemente. El capellán, confundido, le dijo: mire, hay que tener resignación, él va a la presencia de Dios. Entonces ella medio limpió sus lágrimas y dijo: yo no estoy llorando por eso. Lloro porque hace 3 meses renuncié a mi ministerio. Estaba harta de creer que mi llamado era como arar en el mar, que a nadie le importaba. Me peleé con los líderes, me llené de capricho, de ira y renuncié y pensé dedicarme solo a mi profesión, a hacer dinero y a lo que la vida trajera. Nunca imaginé que yo podía ser un instrumento para Dios. Por eso lloro, dijo. Y mientras yo leía esa historia, me estuve preguntando: ¿qué tiene que decirle un predicador a usted que está sin servir a Dios? Para que usted salga de ese adormecimiento y se involucre en hacer algo para otras personas. Si usted es de esos cristianos que viene a acomodarse en una silla, es mi deber decirle: ese es un cristianismo falso. No está en la Biblia. En la Biblia está un retrato complementario de un rey que además era siervo y que dijo que aquellos que quieran seguirle tomen su cruz y le sigan. Si ese es su caso, escuche el llamado. Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por hablarnos y por poner de tu palabra en nuestros corazones. Quizás esta mañana trajiste a un hombre o una mujer que nunca oyó del Evangelio para que abriera su corazón a Jesús. O quizás les quisiste decir a esos que están sin servirte que el Evangelio que están practicando es un evangelio equivocado. Gracias por gritarnos. Y si esta mañana hay personas sin Jesús, te ruego toques tan fuerte en nuestras vidas que él o ella puedan venir a ti mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. 1 o 10 veces vino a la iglesia, pero nunca antes recibió a Jesús. No le invito a que venga al frente, que cambie religión, que adopte compromisos. Esto es entre usted y Dios. Tome el coraje, el valor y abra su corazón a Jesús. Déjeme orar con usted. Si alguien dice: quiero hacer esa oración, donde está, levante su mano en señal y permítame orar con usted. Habrá alguien que con valor pone su mano en alto y la baja de inmediato y me deja orar con usted. Alguien en medio nuestro que dice: sí, quiero hacer la oración. Alguien que recibe a Jesús. Alguien en medio nuestro. Mi siguiente llamado es para los que ya son salvos. Si su corazón es genuino con el Señor, espero que usted no pueda orar si usted no está sirviendo al Señor de forma sistemática. Y que hoy hable con el Señor diciéndole: gracias por llamar mi atención para servirte. Señor, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y que Dios nos bendiga a todos. Luisito.